Muy buenos días a todos nuestros oyentes que están a esta hora conectados en esta nueva emisión del programa Café sin Filtro de UDI Radio. Un saludo muy especial al día de hoy para todas las personas que están conectadas y muy especialmente también a nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Espero que estén todos conectados por redes sociales y por todas las canales que tiene la emisora disponible para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Avellaneda Rueda, soy docente del programa de Administración de Empresas y líder del Semillero de Emprendimiento. Y tengo a cargo este espacio durante este periodo académico. Hoy tenemos para todos ustedes una persona muy especial, un amigo que desde hace mucho rato tenemos relación, sobre todo en el aspecto comercial, en el manejo de modelos de negocios de empresas de consumo masivo. El nombre de él es el doctor Carlos Alberto Valencia. Él tiene una experiencia muy importante en el manejo de este tipo de empresas, especialmente Coca-Cola, Postobón y Bavaria, especialmente Bavaria, que es la empresa donde prácticamente ya estuvo los últimos años. Es muy importante que hoy tengamos claro el enfoque que vamos a tener. Va a ser un enfoque más de inspiración para todos los estudiantes del programa, especialmente el programa de Administración de Empresas. Los invito también, como todos los espacios, a que estén pendientes de todas las comunicaciones que se están generando por los canales que tiene la universidad, especialmente ya que estamos próximos a tener el encuentro de emprendimiento que va a estar entre los días 18, 19 y 20 de mayo de este año. Bien, sin más, vamos entonces a saludar a nuestro invitado. Quiero que nos regale un primer saludo. Doctor Carlos Valencia, ¿cómo se siente? Pues me siento maravillosamente bien, un espacio increíble para conversar con los muchachos y ver qué podemos aportar en estos pocos minutos. Bien, doctor, me gustaría que nos contara algo de su vida, o sea, cómo arranca Carlos Valencia, desde qué momento se involucra en este mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, para que empecemos a entender como su historia, doctor Carlos Valencia. Bueno, muy rápidamente, mi historia comienza cuando era estudiante en el Colegio de La Salle, en el barrio La Victoria, y a unos metros quedaba la fábrica de gaseosas y Pinto. Y recuerdo mucho que en esas épocas, cuando íbamos para la casa, yo pasaba al lado de la fábrica y me paraba en un ventanal y veía pasar las botellas. Tendría yo unos 13 años. Y en ese momento pensé, qué rico sería algún día trabajar en esta empresa. Pasó la vida y fui gerente de esa empresa con unos años. Uno tiene que tener inspiraciones desde joven, tener sueños reales. Después de que pasaron esos sueños, estando ya más o menos en quinto bachillerato, salieron unas convocatorias en Postón para hacer encuestas de barrio. Entonces ahí empecé a conocer un mercado de consumo masivo, haciendo estas encuestas. Y recuerdo que había un supervisor de ventas que llevaba muchos años en ese trabajo, pero realmente, aunque llevaba muchos años allí, no era un buen vendedor. Había trabajado allí toda su vida, pero no había aprendido mucho a vender. Y cuando yo lo conozco, él estaba en una crisis de ventas. Y recuerdo mucho, teniendo yo unos 15 años, lo acompañé a visitar clientes y espontáneamente le ayudé a vender. Allí empecé a formarme una vocación de ayudador de ventas. Y desde entonces, básicamente lo que he hecho es ayudar a la gente en cualquier cargo que desempeñara. Me gustaba desarrollar a las personas, pero básicamente con el fin de ayudar a que cumplan sus sueños. Cada persona tiene un sueño. Creo que ahí se resume mucho Ahí mi se historia. resume su historia. Bien, pasó de Postobón, regálanos rápidamente como ese recorrido, o sea, por las empresas. Bueno, cuando tenía unos 18 años, más o menos, era vendedor de vajillas, porcelana sanitaria, Grival. Allí, después de la experiencia de encuestador, estuve una breve experiencia allí, trabajé en los pueblos de Santander. Y estando trabajando allí, vuelvo nuevamente en ese momento, hay una convocatoria para vendedores en Postobón. Y como yo había sido encuestador, entonces fui y me presenté y me escogieron. Ya tenía como un pasadito pequeño, pero que les gustó. Y comencé allí a trabajar como vendedor. Pero siempre tenía algo en mente que creo que a la gente de hoy le sirve mucho. Siempre que yo llegaba a un cargo, pedía el favor de que me dieran el manual de funciones del siguiente cargo. Entonces, en ese entonces, siendo vendedor, pedí el favor de que me dieran el manual de funciones de un supervisor de ventas.
Me lo regalaron y me lo aprendí de memoria, me sabía exactamente qué tenía que saber, qué tenía que hacer. Entonces, siempre que salía a la calle a hacer la labor de vendedor, pero me imaginaba que yo era el supervisor de la zona. Entonces, yo mismo supervisaba mi zona. Y Bien, eso me trajo grandes resultados. bien, interesante, ¿no? O sea, que pensar en qué es lo que a lo que puedo llegar, empezar a mirar hacia adelante, hacia dónde puedo llegar y empezar a sentirme, ¿no? En ese puesto, en esa posición, ¿no? Sobre todo cuando estamos en empresas grandes, que se tiene la posibilidad de tener escalamiento en los puestos, en los cargos que de alguna manera se pueden desarrollar. Bueno, Postobón luego pasó A Bavaria. a Bavaria. Sí, digamos que en Postón aprendí muchas. Bueno, lo primero también es que cuando uno empieza de muchachito, digamos joven en una compañía, lo primero que tiene que entrar es con una autoestima alta. O sea, liberarse a veces de los prejuicios que uno tiene. A veces una persona muy joven entra a una empresa y no resiste la crítica. Es fácil que alguien lo que llaman hoy le haga bullying, lo ataque. Entonces tiene que entrar con mucha seguridad de sí mismo, tiene que aprender a eso, a sentirse valorado. Digamos que estando en una bonita carrera en Postón, aprendí a combatir con la competencia. La competencia era Coca-Cola, entonces era una competencia fuerte, férrea. Y allí entonces cuando uno tiene un competidor tan fuerte, usted tiene que trabajar el doble, porque si trabaja a ritmo suave, se lo lleva a la corriente. Estando en ese trance en Bavaria me ofrecen la oportunidad de empezar con una empresa, de crear una empresa que era Refrescos Bavaria. Ese había sido mi sueño toda la vida, crear una empresa. Así fuera con plata de otro. En este caso, el sueño se cumplió. Me ofrecieron la oportunidad. No había nada de ese negocio y por eso fue que pasé a Bavaria y allí empecé a trabajar vendiendo productos de gaseosas, compitiendo contra Pinto y contra Contra el Pinto y Coca-Cola. contra Coca-Cola. Pero entonces fue una empresa que se creó al interior de Bavaria. Era como una división de Bavaria lo que ocurrió en ese momento. Eh, lo que pasa es que el doctor Julio Mario Santo Domingo y el doctor Carlos Ardila Lule tenían un pacto de no agresión. Y era que el uno no ingresaba cerveza y el otro no ingresaba gaseosas. Por alguna circunstancia hubo un florero de Llorente que no conocí y entonces Julio Mario le dijo al doctor Ardila voy a entrar a gaseosas y él dijo, entonces yo entro a cervezas. Eran dos colosos enfrentados y cada uno estaba absolutamente seguro que iba a arrasar con el otro. Con el tiempo ninguno de los dos arrasó al otro, pero sí perdieron mucho dinero. Perdieron mucho dinero. Ambos perdieron mucho dinero. Y entonces en esa pelea Bavaria monta un negocio que se llamaba Refrescos Bavaria, no tenía nada que ver con las cervezas, se montó paralelo en instalaciones diferentes, bodegas nuevas, centros de distribución nuevos, distribuidores nuevos, vendedores nuevos, era totalmente nuevo, de ceros. Y ese sueño lo cumplí. Creé una empresa, la saqué adelante, la desarrollé y pensando en lo que había aprendido, en mis ideales y siempre pensando en el bienestar de las personas, ¿no? Trabajando duro pero con bienestar. Con bienestar. Interesante ese punto de cómo manejar también ese valor humano que tienen las personas en cualquiera de los cargos, en cualquiera de los espacios donde se pueda identificar o pueda trabajar. Eso es muy importante. Bien, doctor, entremos en el tema que de pronto nos interesa hoy, es cómo podemos llevar esa inspiración a los estudiantes de administración de empresas, que son nuestros grandes oyentes en este espacio, de cómo empezar de cero, cómo arrancar. Tengo un título profesional de administrador de empresas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos recomienda, doctor? Bueno, yo pienso que cuando el estudiante está haciendo su carrera, debe irse perfilando hacia dónde quiere ir. Debe saber cuál es su orientación, cuál es el área que él quiere. Necesariamente debe entender que cualquier posición que ocupe en el futuro, sea independiente, sea como empresario, sea como ejecutivo de una gran compañía, así sea de un área técnica, necesariamente el área comercial le afecta. Si una persona trabaja en el área técnica o en el área de producción, si las ventas tienen volúmenes muy bajos, pues afecta su trabajo. Entonces el área comercial es el corazón de una compañía y es el cerebro también de una compañía. Por lo tanto, un muchacho que está estudiando eh, debe pensar que puede desarrollar su carrera desde de vendedor o hombre comercial importante desde la misma universidad. Yo lo primero que le recomendaría es que en primer semestre salen a vacaciones, por ejemplo. En diciembre salen muchas ofertas en San Andresitos, en almacenes de telas, necesitan vendedores. Entonces, esa es una escuela, además de lo que está aprendiendo en la universidad. Entonces, yo diría que antes de terminar su carrera,
hay que empezar a hacer ejercicios muy sencillos de venta. Y esos son ejercicios muy buenos. Ese ejercicio de ser vendedor, demostrador de ropa o de tenis en Andracito o en alguna otra parte es muy valioso. Así no le paguen mucho, pero le pagan un poquito por aprender. Si usted conserva esa costumbre y después, no sé, de pronto de mesero en Navidad, en un club de Bucaramanga que necesiten reforzar, eso es vender. Ya cuando se termina la carrera, pues tener como un bagaje, un conocimiento de lo que se siente en el área comercial. En el área comercial nos pasa como esos grandes gladiadores, que a veces nos aclaman y ganamos grandes batallas y a veces también salimos por la puerta de atrás como perritos muertos de miedo. Pero hay que saberse recuperar. Entonces, es importante que cuando ya voy a salir a la calle, ya tengo mi cartón de administrador de empresas y quiero perfilarme por el área comercial, tengo que ser consciente de dos cosas. La primera es que uno debe ver cómo se construyen los grandes edificios. En Bucaramanga he visto edificios ya de 38, 40, 48 pisos. Y no he visto el primero que empiece a construirse en en el piso número 48. Todos empiezan en el piso cero. Yo creo que pasa lo mismo en el área comercial, en cualquier área. Ese edificio, en el piso cero, ¿qué hace? Las bases. Si las bases son fuertes y sólidas, ese edificio al final tiene 45 pisos y no se cae. Por eso es importante empezar de cero. Si empezar de ceros es tratar de empezar en un puesto comercial que sea base para uno salir adelante. Y el segundo tema es tener ambición y sueños reales. Y es que si yo quiero hacer una carrera comercial, tengo que tener sueños. Yo miro en una empresa, generalmente el más alto cargo comercial es el de vicepresidente comercial. Yo puedo entrar con ese objetivo, con esa meta y con ese sueño. Lo que pasa es que lo tengo que construir. Y una vez que entre y esté en ese puesto, también tenía una práctica y es a donde llegue mirar el cargo superior. Si yo estoy en un almacén en vacaciones, administrando un almacén de telas, y ese almacén tiene un administrador, yo trabajo como vendedor, pero miro mucho al administrador qué hace, mi jefe qué hace, cómo se comporta, de pronto maneja un cliente. Tengo que empezar a aprender de esa persona y diseñar cuáles son las funciones ideales de ese cargo, ideales. Lo que hago es tratar de ser como esas funciones. Consciente de que todo empieza de cero para llegar hasta arriba, consciente de que tengo que tener un gran sueño, consciente de que tengo que mirar a la persona que esté en el nivel superior jerárquico en la compañía para aprender. Creo que con estos tres ingredientes, sobre todo en el área comercial, y el tema de la autoestima. Yo le recomiendo a la gente, uno de muchacho cuando recién sale, de pronto sale como tímido y de pronto la interrelación con los demás. Yo en estos días había una persona que estudia en una universidad de administración de empresas y estábamos hablando del mismo tema y él me decía que era muy tímido, que él no servía para ventas porque era muy tímido. Y yo le decía, ¿y usted por qué sabe que es tímido? No, porque es que yo no hablo con la gente. Pues si no habla con la gente, ¿cómo va a saber si no es tímido? Entonces le hacía una recomendación, le decía, mire, aquí en el edificio, todos los días usted se sube al ascensor y encuentra gente que no conoce. Usted va a hacer una vuelta en la Cámara de Comercio y coge un ascensor y el ascensor se llena de personas que usted no conoce. Usted, el vendedor, ¿qué hace? Al salir del ascensor, la gente lo conoce. En un minuto, en 30 segundos. ¿Y cómo lo conoce? Lo primero que tiene que hacer es saludar a alguien, pero no el saludo formal de buenas tardes y esconderse. Usted puede, por ejemplo, observa a los que están entrando al ascensor y de pronto viene una niña llena de cajas, por ejemplo, viene con cosas pesadas, entonces usted puede decir fácilmente, señorita, veo que trae muchas cosas, veo que tiene muy bonitos regalos, si quiere aquí habemos 4 caballeros, algún voluntario para ayudarle a la niña a llevar las cajas. Es empezar a hacer bromas de grupo, empezar a interactuar sin prejuicios. O simplemente decir, estos ascensores tan altos necesitan mantenimiento y poner un tema a las personas, empezar a ensayar así. Porque el vendedor, la persona del área comercial, el ser del área comercial, hay muchos momentos de la vida en que tiene que improvisar. Y así es como se empieza, con esas prácticas pequeñas. Y este espacio del ascensor inclusive es un espacio que se ha tomado como para los vendedores y para impactar en personas que usted no tiene mucho contacto, para espacios pequeños, espacios de 20 segundos, 30 segundos, donde usted tiene que ser muy puntual en lo que hace para que tenga impacto, ¿sí? Y una de las cosas que se manejan dentro de los modelos de negocios cuando queremos impactar en personas que son de alto nivel, en la única parte donde usted puede tener un contacto con esa persona es en el ascensor. En el ascensor. Entonces, esté pendiente en qué momento usted cree que sale de la oficina y mire a ver cómo se cuela en el ascensor y tiene un contacto y de alguna manera hágale un lance así.
muy casual, pero que tenga el conocimiento de esa persona. Y cuando de pronto ya llega a hacer una solicitud, venga, recuerda que yo me lo encontré allá en el ascensor y ahí lo saludé. Oiga, sí. Y si usted hizo bien la tarea, va a tener una buena impresión. Y ahí arranca, ¿no? Arranca todo lo que usted acaba de decir. Esas pequeñas tareas que podemos hacer. El saludar a las personas todos los días, ir caminando tranquilamente, así no conozca usted a la persona, usted saluda. Todo eso le da a usted también un empoderamiento. Y también le da una buena impresión a las personas que están, que es prácticamente la base de lo que hace el vendedor. El vendedor si llega a un sitio y le dice a la persona que quiere concretar, si le llega de una vez diciéndole, miren, hoy traigo esto, hoy lo quiero vender esto, de pronto la persona no le va a aceptar lo que usted lleva. Pero si usted llega y lo saluda, ¿cómo amaneció, don Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y ya usted entra en un ambiente familiar inicial, obviamente va a abrir puertas. Pero a veces el vendedor comete esos errores y por eso es que termina no haciendo una buena función. Pero son cosas que se aprenden, ¿no? Claro. Con la práctica. Pero bien, doctora, interesante ese punto de empezar de abajo. Eso es muy bueno. O sea, si yo quiero llegar a un buen puesto, debo conocer todo el manejo de la empresa. Porque cuando a veces llegamos por casualidad de pronto a puestos altos, es posible que la tarea no sea igual si usted tiene un proceso de crecimiento dentro de la estructura. Eso también es importante y es base también de lo que puede hacer un estudiante que apenas sale de una universidad. No esperar a que vaya a llegar a un cargo ya alto, sino que va a empezar a ser obrero, ¿no? A ser obrero del proceso para que aprenda, ¿no? Sobre todo el aprendizaje. Bien, experiencias como tal que haya tenido en su carrera, experiencias con personas jóvenes, que usted haya tenido el contacto y que usted de pronto haya formado de alguna manera o que usted haya visto cosas que podrían ser también consejos para nuestros estudiantes. Cómo de pronto aprovechar algunas oportunidades, pero basadas en la experiencia que usted ha tenido durante todo el tiempo en la gerencia de estas empresas. Cuando era gerente de Pinto, había un vendedor, un muchacho de unos 18 años, y era muy talentoso. De esas personas, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, así como usted está mirando siempre hacia arriba para ver qué hacer para llegar a esa posición, también hay que estar mirando hacia abajo. Porque si usted va ascendiendo, no debe perder el contacto con los cargos inferiores, también debe mirarlos porque es que el edificio se construye de abajo hacia arriba. Entonces, cuando usted está arriba, también necesita pegarle el primer ladrillo. Entonces, es muy importante conservar siempre ese criterio. Estaba con este muchacho de unos 18 añitos y él quería entrar a la universidad, pero el trabajo de la compañía era muy complejo, era de trabajar todo el día. Y un día él se sentó en mi oficina, estábamos conversando y yo le dije, mire hacia arriba, y entonces miró hacia arriba del techo y entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, es que en este techo donde usted está sentado hay que abrir un hueco grande, o sea, que quede muchísimo espacio. Miraba, ¿y por qué? Me decía él, porque usted es un cohete, usted va a volar muy lejos, le decía yo, va a volar pero muy lejos, usted que cuando entre a mi oficina va a mandarse un roto hacia arriba. Se le veía tanto potencial, entonces durante un buen tiempo me preocupé por eso, por darle un desarrollo, por enseñarle, crearle muchas bases. Y una de las cosas que le decía a él es que en el área comercial con un cliente, porque él también quería orientarse por el área comercial, es que siempre se acuerde del noviazgo. Cuando usted llega a un cliente, acuérdese de la novia. Usted primero la veía pasar lejos, usted al cliente primero a lo lejos, y usted se enamoraba de esa muchacha, usted también se enamora del cliente. Y después buscaba cómo llegarle a esa muchacha. No, es que no me mira. No, entonces la autoestima empezaba a funcionar. Y llega un día en que usted conquistaba a esa muchachita, el cliente también. ¿Cómo se logra? Con el relacionamiento, en base a la constancia. En el área comercial no hay batallas que se ganen en 30 segundos, son construidas las batallas, las ganancias se construyen. Entonces, esta persona que le cuento cumplía muy bien las instrucciones y un día finalmente me dijo que se iba a retirar porque necesitaba estudiar. Yo le estudié de noche, entonces me dijo, lo que pasa es que aquí hasta de noche trabajamos. Sí. Bueno, le ayudamos a entrar a la universidad y le dimos un puesto de medio tiempo haciendo pasantías. Y él fue creciendo, con el tiempo pasó a un banco y siempre creciendo, él me llamaba y conversábamos y él fue creciendo. El tema es que hace unos 4 años, cuando me retiré de trabajar de la empresa,
En un diciembre, esta persona siempre me llamaba a los diciembres, y dejamos de vernos unos 10, 15 años tal vez. Y de pronto un día recibo la llamada, yo estaba pensando en diciembre, estaba recién un mes de haber dejado de trabajar, y estaba pensando, bueno, ¿qué me voy a dedicar a hacer, no? Y de pronto me suena el teléfono. Este muchachito que no hablaba conmigo hacía tal vez 20 años, me escapa la memoria, y de pronto él me llama, me localiza y llama en Navidad a felicitarme, y me dice que me recordé que él era, todo lo que él había hecho en la vida era por eso, que se acordaba del tema de arrancar de ceros, el tema del cohete, porque el cohete vuela lejos, que se acordó muy bien de analizar el cargo superior y hacerlo igualito, de inspirarse y de tener autoestima alta. Y entonces él me dice, es que yo lo quiero contratar. Y yo, ¿cómo? Yo estaba en Bogotá y él estaba en Medellín. Es que yo quiero que usted durante un año trabaje en mi empresa, me dicen, en una de las empresas que yo manejo, porque quiero que haga lo mismo con vendedores de acá. Bueno, para no dar referencias comerciales, el hecho es que él era presidente de un grupo de compañías en Antioquia, varias empresas de paisas, era el presidente de un grupo. Ese vendedor que alguna vez miró para arriba y tal vez no creía que ese cohete iba a volar tan alto, había volado alto, había llegado a Marte. Y durante un tiempo estuve trabajando con ellos como ayudador profesional y fue una grata experiencia. De vez en cuando me llaman y me contratan, ¿no? Pero la experiencia, cuando lo veo, entonces cuando yo entraba a la oficina, él me decía, siga, doctor, me decía alguien, no, yo soy el que le decía doctor a usted. Hoy en día es un presidente de un grupo de compañías, se puede llegar muy arriba. Importante, importante. O sea, recibió consejos, ¿no? Otro de los valores que debemos tener, recibir consejos y de la persona que está ahí al frente. Eso también es importante porque eso nos llena también de energía. Hay algo importante que como ya pudieron haber notado, el doctor Carlos Valencia, él ya no trabaja como gerente en las empresas. Entonces, él ahora definió un nuevo cargo, se metió en un nuevo rol, y es el rol de ayudador, ¿sí? Ayudador a equipos de ventas, ayudador a empresas que necesitan de alguna manera como este tipo de espacios para hacer una inspiración, como darle potencia a las personas en el grupo de ventas. ¿Cómo se desarrolla esa función o cómo llega usted a eso? O sea, ¿es por su misma naturaleza o qué ocurre en el contexto? Lo que pasa es que la misma vida le dan trayendo a uno experiencias que lo van llevando. Alguna vez salí de Bucaramanga, el trabajo me trasladan para Bogotá y salí de Bucaramanga. Y ya tuve encargo nacional y vine y volví a Bucaramanga a hacer inspecciones, como a revisar la zona y hablar con la gente de ventas. Y estaba en una reunión y había una persona que me esperaba, Alejandro. Creo que puedo decir el nombre porque es una anécdota bonita, Alejandro García. Él me estaba esperando, yo estaba en la reunión con los gerentes y mirando planes de mercadeo y presupuestos y demás, y él afuera esperándome. Yo salía al baño y él me hacía una seña, esperándome todo el tiempo. Entonces yo me le acerqué y le dije, Alejandro, ¿usted quiere hablar conmigo? Dijo, sí, señor. Mire, es que estoy embolatado todo el... Dijo, no, yo lo espero, pero voy a salir por la noche. Dijo, yo lo espero. Bueno, salimos de la reunión como a las 7 de la noche y él me dijo, es que yo quiero que vaya a mi casa. Pero Alejandro, es que yo quiero que vaya a mi casa. Entonces llegamos a la casa y salió la señora, es, Esperanza se llama ella. Pero esta anécdota es de hace mucho tiempo. Entonces, cuando entramos, él me dice, nos sentamos en la sala y él me dice, esta sala que usted ve acá, cuando usted me dio la oportunidad de entrar a trabajar allá, la había empeñado. Estábamos mal y yo la había empeñado. Y ahora la sala está acá. Bueno, me mostró el comedor y me subió al segundo piso, tenía un televisor muy bonito. Y él me dice, Carlos Alberto, me dijo, mire, Carlos Alberto, antes de conocerlo a usted, este televisor había estado empeñado. ¿Qué pasó en un momento de la historia? Que cuando fundamos el negocio de refrescos, yo la primera, el requerimiento que le hice a Juan Fernando Córdoba, que era la gerente en esa época, él me pregunta, yo lo llamo y le dicto los cargos, y yo le digo algunos nombres de algunas personas que yo las iba a conseguir, pero el resto de personas él me decía, ¿y cuál es el perfil? Yo le decía que estén sin empleo por lo menos un año atrás. Digo, que estén sin puesto, le dije, sí, que estén sin trabajo. Y efectivamente todas las personas que entrevisté para empezar esa compañía llevaban un año y un buen tiempo sin trabajar. Alejandro llevaba un buen tiempo sin trabajar. Además era una etapa de, él un poco, no era viejo, pero está en esa etapa donde casi no le dan trabajo.
y nosotros le dimos la oportunidad de trabajar, pues recuperó todo. Entonces, esas cosas lo hacen a uno pensar que si uno ayuda, también ayuda a una persona, ayuda a la empresa y la empresa crece. Alejandro era un gran facturador, honesto, decente. Entonces, detalles como ese me han llevado, me han inspirado. Bien, interesante, ¿no? Esa faceta de ayudar, ¿no? De ayudar, que es lo que está en estos momentos usted de alguna manera llevando también a las empresas que lo buscan por su experiencia, sobre todo por sus resultados, porque es que si hay algo que se puede valorar de todo el trabajo que usted ha desarrollado, es la forma como usted de todas maneras ponía a producir todos los sitios donde, o todas las empresas a las que, o a los cargos a los que llegaba, ¿no? Y también en su vida también se aplicó el crecer, ¿no? Y llegó a todos los cargos también en Bavaria, que fue la empresa que prácticamente logró un escalamiento bastante alto. Bien, doctor. Finalmente, ya esto aquí el tiempo corre, ¿sí? Finalmente quisiera que me comentara algo de eso que está haciendo en redes sociales, eso que está haciendo algo que hizo que de pronto yo lo volviera como a visualizar dentro del contexto, porque yo manejé también mucho tiempo este modelo de negocio, pero después me dediqué a la docencia y por ahí me lo encontré una vez en redes sociales. Uy, miren el doctor Carlos Valencia lo que está haciendo, bastante interesante. Cuéntenos rápidamente qué está haciendo ahorita con eso. Hay una palabra que en la vida y en el área comercial debe pensarse siempre, que es el inspirar. Y me puse a pensar, esto fue espontáneo, un día iba con mi señora por la calle y me acordé de algo, iba pensando en una anécdota de esas de que alguien necesitó alguna ayuda y me acordé. Y entonces ella me pasó el celular y me dijo, venga, lo filmo. Y empezamos así, siempre pensando en mensajes cortos y breves que le sirvan a las personas. Y eso me gusta. La mayoría de los mensajes van básicamente a gente de la base, ¿no? A veces usamos mensajes a la parte gerencial, pero me gusta muchísimo enviar mensajes a la base porque son las personas que más necesitan ser orientadas y empujadas, digámoslo así. Y empezamos así hoy en día, no sé, hemos hecho tal vez 400 videos, no sé cuántos, y mi señora es mi asistente camarógrafa y entonces, pero es muy espontáneo y son muy breves, muy cortos. Pero son actividades que son las que hoy están generando impacto, o sea, cosas muy sencillas, rápidas, pero que den un aporte importante, una reflexión que pueda ayudar a una persona en un determinado momento que tiene alguna crisis o está en alguna situación y ese mensaje le puede ayudar. Eso es algo que apenas usted está empezando a probar, apenas lo está empezando a probar, pero es un camino bastante interesante, ¿no? Es un camino que puede tener muchos réditos, no tanto en el proceso comercial o económico, sino ya en el proceso personal de tener como ese decir, oiga, puedo seguir ayudando a las personas desde lo que estoy haciendo o desde mi experiencia o desde el conocimiento que puedo aportar a las demás personas. Bien, doctor, pues ya hemos llegado al final de este espacio. Quisiera pues entonces que nos regale ya una despedida, algo final para nuestros estudiantes de la universidad que quiera pues para cerrar el espacio. Bueno, primero feliz de haber conversado. Quería tal vez dejar un mensaje final a los muchachos, y es que una característica que uno tiene que tener en la vida es el coraje, nunca rendirse. En la vida nos van a pasar cosas malas y buenas, nunca rendirnos cuando nos pase algo malo, porque eso nos está madurando para llegar más adelante. Lo malo que nos pase nos debe empujar siempre hacia arriba y no desanimarnos nunca. Bien, doctor, muchas gracias. Me alegra pues que haya estado en este espacio, pues es muy gratificante para nosotros tener este tipo de experiencias, este tipo de personas que lleguen realmente y nos puedan traer un mensaje para todos los estudiantes, sobre todo en la situación en la que estamos hoy, donde han cambiado muchas cosas, hay muchos valores que se han perdido, que realmente son los que debemos no perder porque es lo que nos va a llevar a tener grandes resultados. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su presencia y ojalá podamos volver a tener otro espacio en este Café Sin Filtro, ¿no? Este Café Sin Filtro, o sea, es lo que tenemos como nombre en este programa. Bien, pues hemos llegado a la emisión del día de hoy. Agradecemos la compañía de nuestro invitado muy especial y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en esta emisión y en todas las repeticiones que tenemos en todos los canales de difusión que tiene la universidad por medio de este espacio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente también de nuevas emisiones y de nuevos programas. Esperamos que la semana entrante tengamos un nuevo invitado y que llegue realmente a traernos un mensaje importante para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias.